Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy estimados hermanos y amigos, demos gracias a Dios por las libertades que gozamos. Les invito a orar. Gracias, Señor, por la libertad que disfrutamos. Ayúdanos, Señor, a aprovecharla. Y, Señor, a mantenernos en contacto contigo, adorándote conforme a nuestras conciencias y creciendo, Señor, en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Los invito a leer en Hechos 19:28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Aquí estamos ante un tumulto provocado por los fanáticos, en donde toda una ciudad es involucrada y la pusieron en peligro de que las tropas entraran para poner orden. La mecha que encendió el alboroto fue un discurso de Demetrio, el jefe del gremio de los plateros fabricantes de imágenes de la diosa Diana y de pequeñas réplicas del grandioso templo a ella dedicado. El verdadero evangelio no es fanatismo, es una convicción que nace por la obra del Espíritu Santo en la mente de quien está dispuesto a ver la luz que emana de la palabra de Dios. El verdadero evangelio se extiende como una conquista espiritual de la mente y el corazón, sin amenazas, sin presiones, sin violencia. Jesús usa redes, no anzuelos ni arpones. Por eso dice un poeta: amo aquel pescador de Palestina que arrojaba la red de su doctrina, tejida de celestes claridades, junto al pobre lagar del campesino, del monte en las agrestes soledades, a la sombra del árbol del camino o a la orilla del mar de Tiberíades. La fuerza y la violencia o la intimidación no son los métodos de Cristo para ganar discípulos. Es la enseñanza de la Biblia, iluminada por el Espíritu Santo, que genera convicción y produce conversión en los corazones dispuestos a comprender los planes de Dios. Mahoma, el fundador del islamismo, fue un profeta guerrero que logró juntar a las tribus árabes y se lanzó a la conquista del mundo al grito de Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, Alá o la muerte. Con ese método, los pueblos invadidos aceptaban el islamismo para evitar la muerte. Lo mismo podemos decir de muchas naciones conquistadas por cristianos a quienes les impusieron el cristianismo con el filo de la espada. El verdadero cristianismo usa la palabra de Dios como la única arma para conquistar las almas. Cuando Saulo de Tarso, el fanático judío perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo, se cambió el nombre de Saulo por Pablo. Y después de aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida ya no fue la misma. El perseguidor se convirtió en perseguido. El fanático se volvió un fiel discípulo de Jesús
y dedicó su vida a predicar que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías libertador que los judíos esperaban. Su método era establecerse en una ciudad. Se sostenía con el oficio de fabricar tiendas de campaña, muy usadas por los viajeros y soldados antiguos, y asistía los sábados a las reuniones religiosas judías en las sinagogas. Parte del culto era la lectura de los libros sagrados, y Pablo aprovechaba ese tiempo dedicado al estudio de la Biblia antigua para explicar que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. Una vez que había un buen número de cristianos, organizaba una iglesia y seguía adelante para establecerse en otra ciudad con la misión de extender el evangelio como Jesús lo había ordenado. Con este propósito llegó a Éfeso, la capital de Asia. Éfeso era una ciudad-puerto, atestado de barcos, con calles llenas de gente comprando y vendiendo. Además, era un centro cultural con muchos teatros, en donde se ofrecía toda clase de espectáculos, y un lugar de peregrinación religiosa. Pues en Éfeso estaba el gran templo dedicado a la diosa Diana, una imagen de mármol negro que, según los fanáticos, había venido de Júpiter. El culto a Diana estaba muy relacionado con la hechicería y la prostitución. Allí se estableció San Pablo y comenzó a difundir la luz de la palabra de Dios en medio de la oscuridad. Y a los 3 años de haber llegado, había muchos cristianos, y la enseñanza del cristianismo había disipado la superstición y la ignorancia, al grado de que las peregrinaciones al templo de Diana comenzaron a disminuir, y el comercio relacionado con la religión comenzó a perder ganancias. Ante esa situación, Demetrio, el jefe de los fabricantes de ídolos de Diana, decidió actuar y reunió al gremio de los plateros y les dijo este discurso registrado en Hechos 19, 25 al 29. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron: «¡Grande es Diana de los Efesios!» Y la ciudad se llenó de confusión. Los fanáticos comenzaron a buscar a Pablo. Los hermanos lo escondieron. Ellos mismos estaban en peligro. Las revueltas son aprovechadas por la gente mala. Al amparo de la multitud, los comercios son saqueados y las propiedades dañadas. Cuando hay tumulto, lo mejor es ponerse lejos del fuego porque podemos salir quemados. Versículo 39. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. El escribano de la ciudad tomó la palabra y con mucha diplomacia les dijo, versículo 35, «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?» Versículos 40 y 41. «Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Mis estimados amigos, el fanatismo no ha desaparecido y de un momento a otro puede sacar su horrible cabeza y poner en peligro la libertad y los derechos humanos. Es más,
Todos estamos expuestos a ser fanatizados o a ser víctimas de los fanáticos. No permitas ninguna manipulación. Déjate guiar por la palabra de Dios y por la influencia del Espíritu Santo. Oremos. Señor, ayúdanos a comprender tus planes revelados en la Biblia. Ilumina nuestras mentes con tu Espíritu y a ser humildes y amables discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre lo suplicamos. Amén. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda nuevamente su amigo el Dr. Gordon a través de su programa Buenos Días, Señor Jesús. Esperamos que hayan tenido un sueño reparador y que a través de la presentación de este tema pueda tener algo durante el transcurso del día en qué pensar y probablemente algo que pueda ayudarle a cambiar su vida para un beneficio y un mejoramiento. En el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de un tema que estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado anteriormente, pero un poco distinto.
es acerca de la hipertensión. Cuando pensamos o escuchamos acerca de la hipertensión, usualmente lo atribuimos básicamente a una persona que es adulta y especialmente a una persona que es de mayor edad. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que esto puede llegar a suceder o presentarse en personas cada vez más y más y más jóvenes. Y hay algunas cosas que necesitaríamos tomar en consideración. Desde hace años se ha notado o se ha llegado a la conclusión de que en realidad la hipertensión tiende a comenzar desde lo que es la niñez o edad de la adolescencia. O sea que es desde una edad bastante temprana que ya comienza esto. Y la hipertensión tiene la característica de que va muy lentamente produciendo el daño que eventualmente tiende a ser irreversible. O sea, de que el daño que está ya no se puede reparar. Pero es un daño tan lento y tan gradual que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Por eso es de que, como hemos mencionado varias veces a través de este programa, lo más importante relacionado con la mayoría de las enfermedades es tratar de prevenirlos antes de que llegue a un daño de tal manera de que no hay nada que ya podamos hacer. Un poco de estadística nos dice de que en los niños o jóvenes menores de 18 años de edad, se estima de que aproximadamente 2 a 3% de ellos tiene el problema de lo que es la hipertensión. Llega a ser mucho más alarmante cuando seleccionamos un grupo en particular, y ese grupo es el grupo de los niños o jóvenes que están pasados de peso u obesos. En vez de solamente ser un 2 a un 3%, nos escalamos ahora a un 15 a 30%. Así que es algo que realmente debemos de tomar en cuenta y tratar de enfocarnos en él. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? El problema de la hipertensión es de que gradualmente va produciendo lo que llamamos la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. En vez de tener su flexibilidad para poder estar bombeando la sangre libremente, se endurecen. Entonces el corazón ahora tiene que estar trabajando más duro para poder realizar el mismo trabajo. No solamente las arterias se endurecen, sino que como tiene que estar haciendo más trabajo el corazón, entonces comienza a engrandecerse, lo que llamamos hipertrofia. Cuando una persona hace bastante ejercicio, sus músculos tienden a ponerse más abultados. Eso mismo sucede con el corazón. Pero no necesariamente es una ventaja o un beneficio para el corazón esto. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno tiene bastante músculo en los brazos o en las piernas, puede tener más fuerza, pero no así necesariamente en el corazón. Lo que sucede es que el corazón debe tener un hueco o una cavidad en medio, a través del cual se llena de sangre, entonces el músculo se contrae para mandar la sangre. Pero cuando se hace muy abultoso, el espacio que debe estarse llenando de sangre se disminuye. Entonces la eficiencia del corazón va a disminuir. Así que hipertrofia del corazón no es beneficioso como sería la hipertrofia de los músculos de nuestro cuerpo. La otra cosa que puede presentarse con la hipertensión en los niños o en los jóvenes es de que presentan proteinuria. En la orina comienzan a botar proteínas y esa es una señal de que está iniciando a dañarse los riñones. Ahora, esto continúa por un periodo de tiempo y se llega a edad adulta y entonces comienza a manifestarse con problemas que nos hace sufrir a todos. Por ejemplo, infarto al miocardio, porque como el corazón no está bombeando suficiente sangre, no se oxigena bien y entonces hay un infarto. De igual manera, por los daños que hay, se desprenden distintos fragmentos y partículas y se llega a tener embolias o lo que llamamos médicamente accidentes cerebrovasculares. Y recuerdan que habíamos mencionado acerca de lo que se llama la proteinuria, que el riñón comienza a estar botando proteínas en la orina. Eso es señal definitivamente de que hay daño para lo que son los riñones. ¿Cómo prevenir eso? Un mejor control de lo que es la presión arterial. ¿Cuáles son las quejas o cuáles son las cosas que podrían apuntarnos a que hay un problema relacionado con la presión alta? La queja más frecuente que las personas que padecen de la presión alta tienen es dolor de cabeza.
Se dice que más o menos la mitad de las personas que padecen de la presión alta se quejan de dolores de cabeza. Por eso cuando una persona llega con una queja como esta al médico, usualmente tratamos de evaluar varias cosas y uno de ellos que evaluamos es la presión arterial. Sabiendo de que la hipertensión comienza también desde muy temprana edad, es práctica casi rutinaria en todas las clínicas pediátricas desde que los niños desde los 3 años de edad en adelante se les revisa para la presión arterial en algunas de sus visitas, porque si se logra detectar a tiempo, entonces se les puede ofrecer un mejor tratamiento para que ellos puedan tener un mejor estilo de vida eventualmente. Dificultad para dormir es otra de las molestias que se presentan. Puede estar un tanto relacionado con el dolor de cabeza, pero aún sin dolor de cabeza hay personas que batallan para dormir debido a lo que es la hipertensión. El cansancio y la fatiga puede confundirse un poco con problemas de lo que es la diabetes, pero la hipertensión misma puede producir ese como aturdimiento, cansancio, lo que le llaman usualmente desfuerzamiento. Otros que son menos frecuentes, pero también son importantes de considerar, es dolor en el pecho o dolor de pecho, dolor abdominal, dificultad para concentrarse, o sea, algo está sucediendo y no puede estarse enfocando muy bien la persona en lo que debe de estar haciendo. Y en niños eso se extrapola o se puede presentar también como dificultades académicas. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la hipertensión? No solamente por haberse tomado la presión en una ocasión, salió alta y ya tiene hipertensión, no. Necesita ser tomado en varias ocasiones con el tamaño apropiado del equipo para que entonces se pueda saber. Hay unos rangos de normal dependiendo de la edad de persona y cuando está por arriba de eso es cuando se considera como hipertensión. O sea, el valor de hipertensión para un adulto no va a ser el mismo para un adolescente o no va a ser el mismo para un niño. Depende mucho de la edad. Lo que se puede hacer para eso, muy importante, es la modificación de la dieta. Recuerden que uno de los factores más importantes para lo que es la hipertensión, mencionamos anteriormente, era la obesidad. Otro factor importante también tiene que ver con antecedente familiar. Si viene de una familia que padece la presión alta, muy probablemente vaya a padecer también de la hipertensión. Pero si se modifica el estilo de vida, hay muy buena posibilidad de que se pueda controlar esto. Lo que es la modificación de la dieta, control de peso. Número 2, tenemos el ejercicio. La actividad física tiende a producir un relajamiento en lo que son las arterias y las venas y entonces hace que el cuerpo pueda modularlo mejor. Cuando estos no funcionan muy bien, entonces tenemos lo que es el área de lo que es el medicamento. Aparte de estas cosas, uno de los factores importantes también es el control de la ingesta de sal. Hay muchas personas que les gusta agregar una cantidad exagerada o muy grande de sal a sus alimentos o consumir cosas que tienen demasiada sal. Una de las ventajas que tenemos el día de hoy es de que la mayoría de los productos que compramos o que consumimos tienen enlistado lo que se llama factores nutricionales o factores de la salud y allí la persona puede ver la cantidad o el porcentaje de sal que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos nos dan información adicional haciéndonos saber que al consumir tanta cantidad de este producto estamos consumiendo cierto porcentaje de lo que nuestro cuerpo necesita por día de esto. Por ejemplo, el pavo es una de las cosas que contiene una gran cantidad de sal, así que si lo vamos a consumir debemos de combinarlo con otras cosas que tengan bajo contenido de sal para que nos podamos mantener al nivel. Nuevamente, esto es muy importante porque aunque no presente mucho problema durante la niñez o durante la adolescencia, nos puede evitar mucho problema en el futuro. Que Dios nos bendiga porque Él quiere darnos larga y muy próspera vida. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.